nos encontramos en un periodo particular en el calendario hebreo, el que va entre Pesaj, la festividad, recuerda usted, de la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, hasta el tiempo de Shavuot, el tiempo de la entrega de la Torá, esa libertad física que se complementa con la ley para poder ser plenamente libre. Y el periodo que va entre uno y otro se llama Sfirat HaOmer, la cuenta del Homer, donde pasaron muchas cosas, pero que tiene un día particular que comienza mañana por la tarde-noche, que se llama el día 33 del Homer, Lag BaOmer, festividad, qué pasó, por qué y mucho más. Vamos a poder profundizar con alguien que siempre tiene mucho para enseñar, maestro de maestros, me refiero al rabino Yerachmiel Barilka. Querido rabino, qué gusto de tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Miki. Muy buenos días, queridos amigos de Radio High y también aquellos que nos están viendo. Rab se conoce no demasiado sobre Lag BaOmer, este día 33 en la cuenta del Homer. Me gustaría mucho que le cuente a aquellos que no conocen de qué se trata. Primero y principal, los días entre Pesaj y Shavuot, como bien dijiste, los días del Homer, eran días alegres, eran días sumamente alegres porque, por un lado, la preparación para recibir la Torah, Pesaj y Shavuot es una sola fiesta, dividida por 49 días, así como Sukkot tiene a Shmini Atzeret ahora terrible fiesta. También Shavuot es el equivalente de Shmini Atzeret. Por otro lado, está relacionado con la fiesta de Hagabikurim y con los impuestos que se traían con mucha alegría al Templo de Jerusalén. Ese periodo, que era un periodo de fiesta de alegría en el cual cada uno de los días estaba destinado para que pensemos en nuestras acciones para elevarnos, tuvo un periodo inicial, y ahí comenzó el tiempo del duelo, que nuestros sabios de la Gemara establecieron como los días entre los cuales fallecieron 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, en una descripción talmúdica media borrosa, pero que nos hacía entender de que había una peste entre ellos porque no se llevaban bien, no se comunicaban bien. Y esos días de duelo, debidos a la peste, se interrumpen en el día 33 porque en ese día cesaron las muertes de los alumnos de Rabbi Akiva. A partir de esta introducción, tenemos abiertas una cantidad de posibilidades de especulación y te dejo a ti que me conduzcas a por dónde empezar. Bien, quiero comenzar yo solo por recomendar algo. Habló el rabino Barilka de Rabí Akiva, uno de los grandes en términos de, bueno, el pensamiento judío, y el rabino Barilka ha escrito un libro que vale la pena justamente sobre Rabí Akiva y su obra y conocerla. Y bueno, dijo la peste de que unos no hablaban bien de otros, bastante más grave en términos de esa peste que sigue afectando tantas veces. Habló de estos días de refinamiento entre Pesaj y Shavuot, la cuenta del Homer, días alegres, se pagaban los impuestos con alegría, tenía que ver con las bondades que uno recibía, y luego se transformó en estos días de duelo, síntesis más o menos apretada. Y yo pensaba, Rabi, lo quiero llevar a esto, no sé si es casual o no, que leímos el Shabbat pasado a Harei Mot Kedoshim, después de la muerte de los hijos de Aarón, Kedoshim, santos seréis, y ahora vamos a leer Emor, digo, y en la mitad cae el Akbaomer. Yo no sé si hay alguna posibilidad de hacer un vínculo entre esto de, bueno, cómo se hace para verdaderamente vivir una santidad, la elevación, y pensaba que mucho del folclore que tiene que ver con la Akba Omer, y usted lo podrá explicar mejor, tiene que ver con la ascensión, la ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el hombre que nos iluminó con la mística judía, pero que algunos me parece a veces, bueno, tienen una ascensión que alguien podría denominar
Esh Zará, ¿no? Un fuego extraño y que puede llevar incluso a situaciones tan lamentables como las que hemos vivido en los últimos años sobre el Lag Baumer. Todo esto se lo tiro, no sé si se entendió más o menos por donde trato de saber algo más. Para poder entenderlo mejor, por lo menos para que nuestros oyentes, no todos versados en el tema, puedan entender, tenemos que dividirlo en pequeños fragmentos. Ujú. El primero de ellos está referido a la muerte de los alumnos del gran maestro Rabbi Akiva. Y la muerte de ellos plantea una cantidad de preguntas. La primera de ellas es cómo alumnos de Rabbi Akiva, que había expresado como lema fundamental que el versículo más importante de toda la Torá es amarás al prójimo como a ti mismo. Para amar al prójimo como a ti mismo te tienes que amar primero a ti, obviamente. ¿Cómo les pudo haber pasado eso? Porque a partir de eso también, ¿cómo se explica un castigo tan terrible? Entonces quiero decir simplemente que cuando hablamos nosotros que no se respetaban, podemos entender de que en la guerra contra los romanos, conducida por Bar Kokhba, coronado al principio por Rabbi Akiva como el Salvador y después desilusionado por su conducta, dejado a la deriva en su derrota, era probable que los alumnos se habían dividido en dos bandos. Aquellos que aceptaban la santidad y la perfección del líder militar Bar Kokhba y aquellos que le veían puntos que no eran tan correctos y que no estaban, por lo tanto, dispuestos a dar la vida porque Bar Kokhba había cometido excesos, también excesos del poder. Y yo digo, y lo vemos todos nuestros días y a lo largo de toda nuestra historia, cuando nos enfrentamos y nos enfrentamos mal, no podemos ganar una guerra. A la fuerza vamos a ser derrotados. A la fuerza el conquistador nos va a liquidar a uno por uno. Y cada uno de los hermosos, preciosos soldados, alumnos, estudiosos de la Torá 24 horas por día, alumnos de Rabbi Akiva y de otros maestros, obviamente se enfrentaron y murieron en lo que, en una forma muy hermosa, quizás temerosos los sabios de dar pie a que nuevamente tomemos partido por uno u otro bando, llamaron la epidemia. Una epidemia que, una palabra rarísima, que se traduce por lo general como difteria. Entonces, el primer punto que hay que aclarar es que la lucha entre los alumnos de Rabbi Akiva, la falta de respeto, la falta de contención al otro en el pensamiento distinto hace que haya conflicto. Si hay conflicto, hay riña. Si hay riña, hay violencia. Si hay violencia, entre nosotros no podemos enfrentar al enemigo y entonces vienen las pestes de todo tipo. Para alguno que esté distraído, estamos hablando de Lag Baomer, estamos hablando de hace 2000 años, de Bar Kokhba y Rabbi Akiva, pero cuidado, a ver si resuena bien, porque ya nos enseñaron los maestros que lo que pasó antes es una señal para ahora, y parecería que resuena algunas cosas. Perdón la interrupción, Rab. No, es correcto lo que acabas de afirmar. Yo tengo que pedirle a nuestros oyentes que tomen estas palabras sin necesidad de asociarlas con lo que sucede hoy. Porque lo de hoy, si lo vemos, y yo lo estoy viendo después de una noche maravillosa, en la cual hubo un temblor cerca de mi casa, pero se sintió en el 7º piso donde nosotros residimos, casi como el terremoto del 19 de septiembre del 85 en México. Allí murieron 20.000 personas, por lo menos. Y nosotros estábamos así, temblando, esperando que pase ese temblor que no sabíamos de dónde venía y que los medios no anunciaban por la hora, estaban seguramente dormidos. Y por otro lado, otra vez fuimos 2 veces a refugiarnos porque los hutíes volvieron a disparar contra nosotros y las alarmas ahora preanuncian con 8 minutos la próxima
amenaza para la cual tenemos que prepararnos y estar en los refugios. Y les puedo decir a mis amigos de Argentina y de todo el continente y de todo el mundo que te escuchan este programa, Miki, que no es nada divertido ir a un refugio y esperar y escuchar las alarmas, escuchar el explosivo, a veces muy fuerte, que conmueve los vidrios incluso del refugio, y esperar 10 minutos porque los restos de lo que puede caer sobre tu cabeza si sales antes. De esas distancias, a esas alturas, el tiempo se mide de otra manera. Entonces, yo tengo que tomar cuidado y pido a todos que no hagamos asociaciones automáticas. Lo que sí debemos asociar es que aun cuando nos encontremos en bandos políticos diferentes, tenemos que respetarnos y llevar nuestras discusiones en un nivel de respeto al otro, alejándonos del idioma que usan algunos políticos, que es extremadamente irrecomendable para los jóvenes y también para los adultos por sus groserías y por sus imbecilidades. Vámonos otra vez a lo que tú preguntabas. Sobre la muerte de los hijos de Aarón, tú indirectamente hiciste mención a una de las interpretaciones, de que quizás el fuego que ellos presentaron sobre el altar era un fuego que no necesitaban presentar. Y no necesitaban presentar porque se suponía que el fuego iba a venir de arriba para abajo. Ellos quisieron estimular, no tuvieron paciencia de llegar a un momento de santidad interna para poder ver qué estaba sucediendo allí en ese momento y apuraron el proceso. Se creyeron más santos de lo que eran, y el exceso de santidad, que muchas veces viene en nuestro tiempo acompañado de santidad, entre comillas, ahora en nuestro tiempo, que viene acompañado por la creación de nuevas prohibiciones, por el encierro de los santones en sí mismos, que les impide ver lo que sucede al lado, que no se dan cuenta que estamos en guerra, que creen que con sus oraciones se van a salvar cuando el cohete que envían los hutíes les caiga en la cabeza. Claro que hay que rezar, claro que hay que pedir a Dios, pero nosotros tenemos un mandato fundamental derivado del amor al prójimo, salir a defender a uno mismo, a su familia, empezando por ahí, a su gente, a sus vecinos, a sus familiares, a su tierra, a su patria. Quien no lo hace es un santón que va a terminar quemado porque no puede llamarse a sí mismo judío, porque contradice las bases mínimas de nuestra tradición y de nuestra norma, que dice que en caso de guerra se saca al novio del palio nupcial, de la jupá, y se lo lleva al frente. Se saca a la novia del tálamo y se la incluye en las fuerzas que tienen que defender en la vanguardia y en la retaguardia al pueblo. Así que, claro, después de eso, Aarón y todos los que estaban ahí quedan mudos, se quedan sin palabras. ¿Y qué palabras pueden decir? El sabio entenderá todo lo que está diciendo el rabino Barilka. Estamos hablando del Lag BaOmer. Y claro, la típica pregunta que hace el que desconoce, ¿qué piensa el judaísmo sobre? Y ahí empieza, no, el judaísmo hay muchos pensamientos. Digo esto porque una de las tradiciones, Rab, es justamente en el día del fallecimiento de este Lag BaOmer 33, en la cuenta del Omer, de Rabbi Shimon Bar Yochai, subir, ir ahí a Merón, donde está su tumba. Y entonces todos dicen, bueno, el judaísmo tiene adoración, hay que ir a hacer ahí un festejo, es necesario. ¿Cómo es esto del vínculo del judaísmo con los sabios y con los lugares donde yacen sus cuerpos? Hay un trabajo que he publicado en las redes sobre el judaísmo y la tradición
de concurrir a las tumbas de los santos para pedirles. Y obviamente la conclusión de lo que he estudiado y la conclusión de los grandes rabanimes, que dice que los cadáveres no nos van a ayudar. En todo caso, voy a ir a la tumba de un ser querido. Voy a ir a la tumba de una persona santa, correcta en su proceder, de un gran maestro, para pedirle que me inspire a mí cómo pedirle a Dios. Yo no puedo ir a una tumba a pedirle a las piedras o a los huesos enterrados allí, sepultados allí, porque si no estaría en el ritual terrible del paganismo común y silvestre. Estaríamos creyendo en ese tipo de magia que, con todo respeto, muchos pueblos en la historia han creído en eso, y bueno, que les vaya muy bien, y todavía hay de esos. Nosotros vamos ahí para inspirarnos a pedirle a Dios, porque de pronto analizamos lo bueno que hicieron quienes están ahí. Eso es por un lado. Por otro lado... No hay intermediario, Rab, lo que usted me está diciendo, no es que el hombre justo, santo, maestro, sea el intermediario con el cual yo hablo para llegar a Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. Incluso los que siguen a Baba Sali, los babas en la tradición de Marruecos, o los que hacen la peregrinación a las tumbas, como incluso íntimos familiares míos con sus amigos, que una o dos veces por año viajan, vuelan de tumba en tumba, y están seguros que eso les va a ayudar. Yo estoy seguro que les va a ayudar si en esos lugares rezan a Dios con mayor piedad, si tienen presente las acciones de quienes ahí están sepultados para tratar de imitarlos haciendo el bien al otro, que es en definitiva lo que Dios quiere. El hecho de ir a Merón, que trajo una tragedia, no la primera en la historia, porque si no me equivoco, en 1911 se produjeron en un amontonamiento y en una avalancha la muerte de 41 personas que habían ido a la tumba de Merón, y hace apenas pocos años atrás se produjo la muerte de 80, y no recuerdo, mi memoria ya no funciona bien, 80 y algo de víctimas, provocados también por una avalancha, pero provocados no por la avalancha, sino por la impericia, la desidia de los políticos y de los líderes que negociaban con el gran negocio, perdón la redundancia, que se hace en el día del Lag BaOmer, vendiendo imágenes y vendiendo velas, y voy a repetirme, vendiendo imágenes y velas, y pidiendo dinero, que luego se reparten también en la organización de la infraestructura, de llevar personas muy, pero muy buenas, muy, pero muy hermosas, que quieren ir a pedir a Dios cerca de la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai o al pie de la tumba, lugar al cual yo también he concurrido más de una vez. Y llevaba conmigo el libro de Salmos, el Tehilim, y leía capítulos de Salmos, y leía un libro que tiene redactadas oraciones, y le pedía yo a Dios por la salud de los míos, por mi propia salud, por la parnasá, por iluminarme el camino para hacer el bien, cosa que es tan difícil para todos, para que también Dios me perdone los errores, los pecados y las metidas de pata y las ofensas que, queriéndolo o no, pude haber hecho al otro. Importante, Rab, yo creo, para decirlo lo más claro posible a todos, que hay que diferenciar entre la genuina religiosidad, la búsqueda de acercarse a lo divino a través de, bueno, un trabajo interno y un crecimiento espiritual, de lo que son los ritos de las formas, que muchas veces terminan por, bueno, apartarnos de eso, nos quedamos con la cáscara sin el contenido, y puede ser casi con todo el cuidado una actividad más cercana al paganismo que a la verdadera religiosidad judía que se plantea. Digo, cuando hablamos esto de folclore
y lo que es el contenido, para tenerlo muy presente. Hay muchos filósofos que han hablado de este tema y lo han planteado con mucha claridad. Yo mismo tengo un libro escrito, un libro de 600 y algo de páginas, sobre las supersticiones en el judaísmo, que son producto no del judaísmo, sino del ser humano, muchas veces contagiado por las supersticiones del vecino. Por lo tanto, las supersticiones de un judío descendiente de judíos que vivieron en Rusia no son las mismas que las de un judío que vivió en Italia, aunque tengan un tronco común, porque son todos mecanismos de defensa para el débil que no tiene capacidad de percibir que el destino lo va a escribir él. Dios sabe lo que va a decidir, pero Dios no decide. Es de las paradojas filosóficas del judaísmo más hermosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tener mucho cuidado de los maestrillos que aprovechan ahora las redes sociales y que tienen muchísimos, audiencia gigantesca, porque entre chiste y chiste, estupidez y estupidez, van inculcando a las personas creencias falsas bajo el disfraz del judaísmo, porque llevan ropas especiales y de colores especiales, hacen creer que son los representantes de un judaísmo auténtico, pero la mayoría de ellos son ignorantes, tristemente ignorantes, porque si no, no recurrirían a eso. Por eso, señores, es un privilegio tener al Rav Barilka acá. Búscate un maestro y encontrarás un amigo, pero un maestro que sea verdaderamente un maestro, que no quiera manipularte, que quiera abrirte a el crecimiento y que te permita un conocimiento genuino. Rav, para cerrar, yo me quedaría horas como siempre escuchándolo. Un mensaje suyo para este particular Lag BaOmer que está atravesando el pueblo judío y el Estado de Israel en particular. Es muy difícil este día. Y la pregunta es, ¿podemos y debemos festejar la Hilulá, la boda mística de Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Debemos festejar la interrupción de la muerte cuando todavía en estas mismas horas, en estos mismos minutos, Miki, queridos amigos, estamos discutiendo a ver si podemos liberar por lo menos a alguien más a partir de todo lo que sucedió con la liberación apenas sucedida horas atrás, lograda gracias a la intervención no de nuestro gobierno, no de nuestras autoridades, sino del presidente de los Estados Unidos? Entonces, yo digo, sí, tenemos que saber establecer dos estados psicológicos. El primero de ellos, gozar de nuestra historia, de lo bueno, de lo hermoso, de la interrupción de la muerte, que es lo que queremos siempre, que se interrumpa la muerte para siempre. Y por otro lado, no perder de vista que estamos en una guerra que estamos perdiendo. Porque si desde Yemen movilizan a 1 millón de israelíes a salir de sus camas, a veces con poca ropa, para poder refugiarse en algún lugar, estamos perdiendo la guerra. Hace ya 1 año y medio que estamos en esta guerra. Si todavía uno de nuestros hermanos o uno de los ciudadanos no israelíes que trabajaban en Israel y que se encuentran en los sótanos oscuros y los túneles de los asesinos más horrendos creados, también a imagen de un Dios, no sé de cuál, si nosotros podemos estar en estos dos mundos al mismo tiempo sin volvernos esquizofrénicos. Y yo quiero decir a todos nuestros amigos que no podemos perder la fe. Vamos, y espero que logremos la liberación de los 58 israelíes y no israelíes que se encuentran en manos de nuestros enemigos, quienes tienen vida todavía sanos física, espiritual y psicológicamente, quienes ya no tienen vida, que puedan ser sepultados en cementerio judío para que sus padres y familiares los puedan ver y recordar, y al mismo tiempo pedir a Dios que ya interrumpa la guerra, que no caigan más soldados, en estos mismos momentos. Tenemos soldados en lucha.
Eso es lo que yo espero. Yo quiero decirte, Miki, primero, gracias por el honor que me das al poder dialogar contigo. Y segundo, que hagamos todo lo posible para que la fecha de Lag BaOmer quede grabada también este año con lo más importante, que es la vida y la elevación espiritual. Rav Barilka, por muchos años, gracias como siempre. Gracias a ti y a los oyentes. El rabino Yerachmiel Barilka, siempre un privilegio, un maestro verdadero, genuino y profundo de nuestro pueblo.